Buen día, camaradas. Quería compartir un interesante debate que se dio en el grupo de Telegram Marxismo para Dummies, Marxismo para Principiantes, sobre Trotsky, el trotskismo, Stalin, el anti-stalinismo. Hay mucho interés en la vanguardia comunista de determinar quién fue Trotsky y quién fue Stalin, ¿no? Bueno, esta discusión comenzó el 19 de agosto en este punto, ¿no? Debemos divulgar el verdadero marxismo, ya que muchos lamentablemente no lo pueden descubrir por su cuenta. Yo estaba hablando sobre el leninismo y cómo Lenin actuó históricamente, comprender la esencia de la estrategia leninista, ¿no? Interviene Juan Ignacio Bronstein, porque él seguía enganchado con el tema del Trotsky. Él es un trotskista, anti-estalinista, como la mayoría de los trotskistas, ¿no? Entonces saca el tema a flote nuevamente, ¿no? Diciendo que Trotsky no era menchevique, estaba en una agrupación independiente que estaba más cercano a estos, es decir, a los trotskistas, ¿no?, que a los bolcheviques, y militaban por la reunificación del partido. Desde que comprendió que eso era imposible y no convenía, se pasó al bolchevismo. Y no hubo uno mejor que él, según Lenin. De 1917 a la muerte de este último, se cansaron de coincidir en distintos aspectos y cuestiones. Stalin, cuando Lenin estaba exiliado, impuso una línea de partido completamente menchevique, lo mismo que cuando quedó en el poder. Bueno, eso tiene una serie de falacias e incongruencias bastante importantes. Lo que está expresando este señor Juan Ignacio Bronstein es exactamente la línea, digamos, trotskista. Digamos, el enfrentamiento de Trotsky y Lenin durante más de 16 años, de 1901 a 1917, era simplemente algo menor, ¿no?, que no tiene mayor importancia. Siendo que en realidad pintaba, digamos, de cuerpo entero a Trotsky y a su trotskismo, que era anti-leninismo. En cambio, Stalin estuvo esos 16 años dentro del bolchevismo, es decir, dentro del leninismo, combatiendo justamente a todas las otras tendencias antileninistas, entre las cuales estaba la de Trotsky, ¿no? En fin, igual pelearse entre nosotros por diferencias de esa época me parece una descerebrada. Bueno, quienes queremos el comunismo deberíamos conformar un partido comunista único y darle para adelante. Bueno, eso me interesó el segundo comentario, ¿no? Por supuesto que sí. En Argentina, por ejemplo, Juan Marino creo que es trotskista y sin embargo es un excelente leninista. Yo quiero dar ese ejemplo a propósito y comentarle a Juan. El problema es que muchos marxistas son formalistas y se equivocan con los camaradas trotskistas. ¿A qué estoy apuntando con esta cuestión del formalismo, no? Lenin decía que el 90% de los bolcheviques eran formalistas, es decir, que en lugar de estudiar un objeto en su esencia, es decir, qué era el objeto concretamente, se dedicaban a estudiarlo por su forma, que es mucho más sencillo, más rápido, pero mucho menos riguroso científicamente, ¿no? En el caso del trotskismo, muchos camaradas hacen eso. En lugar de estudiar profundamente a cada tendencia o agrupación trotskista y descubrir su esencia, simplemente dicen, bueno, es trotskista, listo, es el diablo, es un enemigo, ¿no? ¿Se autodefine como trotskista? Sí, entonces es un enemigo. Es lo más fácil, también es lo más fácil para equivocarse, ¿no? Acá salta Adrián, que es un
stalinista, calla. Bueno, ¿en qué se equivocan según tú? Me pregunta Adolfo Fernández. Y ahí yo le estaba comentando, se equivocan en eso, no se equivocan en no analizar concretamente a cada formación troquista. Adrián dice, el troquismo es basura reaccionaria, solo hay que ver su papel en la historia, contrarrevolucionario, y comparte el libro de Martens, Otra mirada sobre Stalin. Os lo recomiendo leer. Acá yo le explico a Adolfo Fernández lo que decía anteriormente, es decir, troquismo igual del diablo. El troquismo tiene una naturaleza dual como todo. Hay troquistas buenos, como Juan Marino, y troquistas que son un desastre, la mayoría. Adrián me contesta, en la historia han sido aliados del capitalismo, firmes contra revolucionarios. Cáncer, aliados de nazis, aliados de la CIA, basura. Son propensos a vender la revolución. Adrián, vaya inventada, Trotsky estaba en los mencheviques hasta el 6. Un año antes de la revolución se metió en los bolcheviques como buen oportunista y rataques. Es cierto eso que está diciendo Adrián, ¿no? Yo pregunto, ¿conocen a Juan Marino o a Langud? ¿Han hecho algo, alguna revolución? Si bien son la minoría, son revolucionarios, comento yo. ¿Han tenido algún papel en favor del socialismo? No, son oportunistas, ratas, no van a conseguir nada. Le pregunto de qué país es Adrián. Adolfo dice, escudándose en el no fraccionismo, Trotsky defiende los intereses de un grupo extranjero que carece particularmente de principios definidos y no tiene base en el movimiento obrero de Rusia. Lenin. Ruptura de la unidad encubierta con clamores sobre la unidad. Cita a Lenin en sus obras escogidas, muy correcto, ¿no? Trotsky defiende los intereses de un grupo extranjero anti-leninista, fíjense, ¿no? Adolfo, sí, tenés razón, hay tantos escritos de Lenin contra Trotsky que es sorprendente que algunos marxistas lo desconozcan. Trotsky es cáncer. España, me contesta Adrián. Ustedes tienen la suerte que en España el trotskismo es muy débil, acá no tanto desgraciadamente. En todo el mundo son 4 gatos, su teoría es un fracaso. Bueno, yo le contesto que en Argentina sacaron bastante votos, sí seguro, en foros coches. Bueno, Juan sale a atacar a Adrián, sos un descerebrado e ignorante, cáncer es el estalinismo de mierda. Bueno, este comentario tendríamos que borrar, realmente se nos pasó, no podemos tolerar que ataquen a Stalin. Ninguna inventada, Trotsky jamás perteneció a los mencheviques, sino que los apoyaba críticamente desde la interdistrital. Bueno, acá reconoce Juan que Trotsky apoyaba a los mencheviques. Solo columnas y mentiras saben repetir cómo fue agente de la CIA cuando esta ni existía aún del nazismo. En fin, ¿qué acaso Lenin no se refería a Trotsky como un medio menchevique? Medio sí puede ser. Y Juan está reconociendo varias cosas, está avanzando un poco a pesar de su anti-estalinismo. Lenin hasta 1916 le dio con un cañón a Trotsky, banda de veces. Otro reconocimiento, con lo cual lo felicito sinceramente a Juan. Por lo menos está leyendo algo, ¿no? El formalismo y la antidialéctica del 90% de los estalinistas los hace repetir siempre las mismas giladas reaccionarias. Alan Guth es un grande del marxismo-leninismo, comparto esa sentencia, lo he leído a Alan Guth y me parece bastante interesante. Un defensor de Trotsky llamando antidialéctico a alguien más. Le causa gracia a Adolfo. Su libro sobre la historia del partido bolchevique no tiene desperdicio. Sí, Stalin jamás comprendió el materialismo dialéctico ni la lógica dialéctica al revés de Trotsky y Lenin. Bueno, otra burrada más de Juan. ¿Leyeron los escritos? Bueno, se ve que no. El troquismo defiende la creación continua de fracciones, es basura. Santino dice, desde la práctica pasa con Stalin lo mismo que con Robespierre, son los personajes históricos que más odio les tiene el imperialismo, absolutamente correcto lo que está diciendo Santino. Trotsky estuvo como una década en contra de las posiciones que tomaba Lenin, mientras Stalin permanentemente corregía las suyas. Entre el troquismo y el menchevismo hay mucho en común, lógicamente. Totalmente de acuerdo con lo que dice Santino. Para discutir sobre Trotsky es necesario no subestimar a Stalin. Totalmente de acuerdo. Bueno, acá dice Gastón, en prólogos de libros de Lenin, a Stalin lo matan. Bueno, no sé a qué se referirá. Bueno, acá aparece este muchacho Álvarez, Golforok Álvarez, que es antitroquista, ¿no? Y pone un título Lenin y Trotsky frente a la burocracia de Stalin, o sea, una cosa totalmente anti-stalinista. Bueno, acá dice
he de reconocer que a mí se me hicieron arduos los textos de Trotsky por el alto nivel. Bueno, yo le contesto, Trotsky es arduo de leer no por su alto nivel, sino porque es teoría entre comillas, como decía Lenin. Cuando un dirigente como Trotsky, que fue contemporáneo de Lenin, en lugar de aceptar su dirección ideológica se dedica a combatirlo, solamente demuestra su absoluta incomprensión de la realidad. El 99% de los dirigentes que se entrevistaban con Lenin y se hacían leninistas. Trotsky fue la excepción, ya que era un ególatra, aventurero e ignorante consumado. En mi vida, es un texto de Trotsky, Trotsky cuenta una anécdota que lo pinta de cuerpo entero. Dice que Lenin le recomienda no publicar un texto por los graves errores que contenía. En lugar de hacerle caso, se siente profundamente ofendido, ya que era un joven con ambiciones. A partir de ese momento, lógicamente, comencé a enfrentarme a Lenin. Comenta Trotsky, ¿no? Claro, dice Adrián. Ahora, Trotsky estaba en contra de Lenin por una simple rabieta y no tenía nada que ver con su diferencia en la teoría y práctica. Además, Trotsky es un genio de la literatura, un intelectualillo. Él sabe perfectamente manipular y engañar para conseguir sus objetivos. No hay que ver más que cómo maquilla sus escritos. Muy bien, es tal cual lo pinta de cuerpo entero a Trotsky, ¿no? Se ve que se tomó el trabajo de leerlo. Yo comento, en lugar de tesis políticas poderosas como Lenin, Trotsky ofrece tesis, entre comillas, políticas superficialmente atractivas, por el estilo literario, ¿no? Lo interesante de los trotskistas es que desconocen quién era su líder histórico, un mercachifle ególatra desubicado en tiempo y espacio que se consideraba el líder político indiscutible por encima de Lenin. Sergio Landini, se llama trastorno narcisista de la personalidad, se verifica en toda su obra. Exactamente, totalmente alejado de nuestros valores proletarios y muy cercano a los de la burguesía. Debemos adoptar la ideología del proletariado, decía Lenin. ¿Eso qué significa? Concretamente ser antitrotskista, ya que Trotsky es el mejor ejemplo de vanidad, egoísmo, ignorancia, envidia, aventurerismo, capricho, todas características de la burguesía. Nosotros, por el contrario, debemos aspirar a ser humildes, solidarios, sabios, autocríticos, ubicados, características del proletariado por su posición de clase. Todos esos eran los valores de Lenin, Stalin y Mao. Cuando los dirigentes marxistas más avanzados nos critican, debemos estudiar detenidamente las críticas que nos hacen, aceptarlas y corregir nuestro rumbo. No hacerlo solamente demuestra nuestro trotskismo. Lo has clavado. Antitrotskismo action, dice. Bueno, y acá un camarada pone en la foto del piolet, que fue lo que se mereció finalmente Trotsky cuando pasó del anti-stalinismo a directamente conspirar contra la Unión Soviética y fue, lógicamente, asesinado por Stalin. Bueno, espero que haya servido, camaradas. Venceremos.